y le pido que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 23 para seguir un poquito lo que veíamos la semana pasada, no mucho más, pero estamos dentro de la serie Identificados con Cristo, aunque la semana pasada, repito, dentro de la serie porque tiene que ver con nuestra identificación, hablábamos acerca de la importancia de entender la protección de Dios sobre nuestras vidas. En medio de cualquier dificultad, adversidad, en medio de tiempos de malas noticias, Dios siempre cuida de nosotros y podemos confiar plenamente en ese cuidado. La Biblia habla del Dios de paz, el Dios del Shalom, que significa nada roto, nada quebrado, todo completo, ¿sí? El propio Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y que en el mundo es cierto que tendremos aflicciones, pero que debemos aprender a confiar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar siempre viendo es que en la vida diaria vamos a escuchar noticias que son malas siempre. Usted va a poder ver que siempre van a extenderse noticias malas y veíamos la semana pasada que el propio Jesús profetizó o el propio Jesús habló de los tiempos finales donde habría guerras, rumores de guerras y vendrían pestes y le podemos llamar pestes, le podemos llamar virus, le podemos llamar epidemias, pandemias, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo tiene que ver con lo mismo. En la historia de la humanidad han ocurrido muchas cosas de esas. Una de ellas, y la más grave, podríamos decir que fue la gripe española, donde millones de personas murieron. Ni siquiera se sabe exactamente la cifra de personas que pudieron morir en apenas un periodo de tiempo de 25 semanas. Pero se hablan, hubo cifras de que pudieron morir de 20 a 30 millones de personas, luego de 40 a 50 millones de personas, luego de 60 a 100 millones de personas. Entonces, escuche, lamentablemente, por causa que el mundo está bajo un sistema de maldición, siempre vamos a escuchar malas noticias. Esa es la realidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender que la diferencia tiene que seguir siendo marcada por la Iglesia, porque usted y yo somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Recuerde que muchas veces hemos hablado, y Edgar decía al comienzo acerca de las prácticas religiosas. Recuerde que cristianismo no se trata de esa práctica religiosa de decir, bueno, yo soy cristiano porque hago esto, esto y esto, sino que es entender la vida de Cristo que hay en mí, y es entender que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, y que yo marco la diferencia, pero no solamente porque voy el domingo a congregarme. Gloria a Dios por ello, y como siempre le digo, gracias porque usted viene el domingo y se congrega, gracias porque usted viene a escuchar la palabra los jueves, los domingos, etcétera, etcétera. Pero la diferencia no la marca eso solamente. O sea, uno no es cristiano porque el domingo va a la iglesia, sino porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, veíamos la semana pasada que el mayor está en nosotros. Aquel que es mayor está en nosotros. Ahora, escuche, la realidad, como hemos dicho y siempre lo decimos, es que el mundo cada vez va a ir a peor. Esa es la mala noticia, quizá. Pero ni siquiera o sea, hay cosas que no van a poder pasar porque usted y yo estamos aquí en la tierra todavía. Piense que mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo está aquí. Pero llegará un día que eso no pasará. O sea, hay cosas que Satanás no puede hacer porque la iglesia lo está reteniendo. Hay cosas que Satanás no puede hacer porque el Espíritu Santo lo está reteniendo. Pero el día que usted y yo no estemos, usted puede leerlo en Apocalipsis, usted puede ver todo lo que podrá acontecer en la época, y no vengo a predicarle de eso para que no se me vaya asustado esta noche, que hoy tenemos partido importante y tenemos que estar bien. Y para que usted pueda dormir relajado también esta noche, sin tener pesadillas, ¿no?, de los 4 jinetes del Apocalipsis y todo eso. Pero la realidad es que cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo también se vaya de esta tierra, ocurrirán muchísimas cosas peores de las que estamos viendo o de las que veremos en el futuro. Pero por ahora la iglesia está reteniendo todo eso. Pero aparte de que retengamos todo eso, es importante que entendamos lo que veíamos la semana pasada en el Salmo 91. Mas a mí no me llegará. Podrá pasar aquí, podrá pasar allí, podré escuchar allí, podré escuchar en mi misma calle, mas a mí no me llegará.
Eso es lo que usted y yo debemos entender. Esa es la confianza que usted y yo debemos desarrollar. Los jueves estamos enseñando de fe precisamente para que entendamos esto. Fe tiene que ver con convicciones. Fe tiene que ver con confianza. Si la iglesia de Jesucristo, si el cuerpo de Cristo no puede vivir en confianza en medio de tiempos difíciles, entonces ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede vivir confiado en medio de adversidades? Solo la iglesia puede hacerlo, porque somos aquellos que sabemos quién está de nuestro lado. Somos aquellos que entendemos quién es el que nos defiende. Ahora, el Salmo 23, creo que usted lo conoce bien. La semana pasada veíamos el Salmo 91. Quiero que veamos el Salmo 23. Un momento. Salmo 91, Salmo 23 y el Salmo que veremos ahora a continuación son salmos muy conocidos y que a veces, lamentablemente, por ser tan conocidos, cometemos el error de ignorar los grandes tesoros que encontramos en ellos. Porque posiblemente muchos de ustedes pueden recitar el Salmo 23 de memoria, de principio a fin, y es bueno eso, y es maravilloso, pero que eso no nos lleve a un asentamiento mental que sí, conozco o sé, o tengo en mi mente el Salmo 23, pero no acabo de sacarle el jugo que debo sacarle, no acabo de ver todos los maravillosos tesoros que hay en él, igual que en el Salmo 91. El Salmo 91 yo le invité la semana pasada a que usted pueda meditar en ese Salmo. No solamente se trata de escucharlo, no solamente se trata de leerlo, no solamente se trata de volver a escuchar o a repasar los apuntes del domingo pasado, se trata de meditar en el Salmo. De que usted coja su Biblia sin libros, sin audios, sin nada más que su Biblia y usted medite en lo que está leyendo. Y usted permita que esa palabra tenga cabida en usted. Usted reciba esa palabra. Que usted pueda recibir esa palabra, que usted pueda retener esa palabra para que usted pueda darle un entendimiento a esa palabra. De manera que esa palabra se vuelve viva en usted. Ya no es solamente un saber mental, es algo que está vivo dentro de mí. El Salmo 91 está vivo en mí. Sé que pueden caer a mi lado 1000 y a mi otro lado 10.000, pero que a mí no me llegará. Que plaga y peste no podrá tocar mi morada. Que los ángeles de Dios han sido enviados para cuidarme y para que yo no tropiece en mi camino. Tengo que creer eso, tengo que estar convencido de eso. No solamente saberlo porque lo escuché el domingo, sino que debo estar convencido, tener una convicción. Sé que a mí no me llegará. Y que mi casa está siendo cuidada por mi Padre bueno. Amén. Dice el Salmo 23, ¿lo tiene? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjese, recuerde que estamos hablando de un salmo que en primer lugar fue escrito por alguien que estaba viviendo bajo un pacto inferior al pacto en el que usted está hoy. Sea consciente del pacto que usted tiene. Y este pacto es superior al pacto que David tenía. Fíjese qué interesante, que aún tenemos gente hoy que viviendo en un pacto superior al pacto de David, no están disfrutando de ese pacto, ni mucho menos como David disfrutó de ese pacto. ¿Por qué? Porque la clave no está solamente en el pacto en el que vivo, sino en el conocimiento que yo tengo de ese pacto. ¿Cuánto conozco el pacto en el que estoy? Es necesario que entendamos, aquí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Escuche, si a Él no le faltaba nada, porque Dios era su pastor, ¿cuánto más a nosotros que Él es nuestro Padre bueno? Amén. Dios ya no es solo mi pastor, Él es mi Padre bueno, que me ama de forma incondicional. Y dice, nada me faltará. ¿Qué significa nada? ¿Nada es qué? Nada. Entonces, ¿qué me falta? Nada. ¿Por qué? Porque Dios, quien es mi Padre, está cuidando de mí. En Él estoy completo. En Él tengo absolutamente todo lo que necesito. Ahora, dentro del nada me faltará, no sé qué piensa usted, pero yo creo que ahí entra la protección. No me faltará protección. No me faltará cuidado. No me faltará sanidad. No me faltará paz. No me faltará descanso. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre bueno que cuida de mí. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién es mi descanso hoy? Jesucristo es mi descanso. Mi lugar de descanso se llama Cristo.
Escúcheme bien, querido, querida, si no podemos descansar en Cristo, no podremos descansar en ningún otro lugar. Si Cristo no puede ser nuestro descanso, nada ni nadie podrá serlo. Esa es la realidad. Pero yo hoy puedo levantarme y puedo leer este salmo y leer este verso diciendo, Cristo es mi descanso. En Él estoy descansado. ¿Qué significa descansado? ¿Significa que no hago nada? ¿Significa que me tiro en el sofá y me pongo a ver series? No. Descansado significa que no estoy preocupado. Descansado significa libre de todo temor. Eso es descansado. Descansado no es que no hago nada. Descansado es que estoy libre del temor. Libre de la preocupación. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese lo que decía el salmista David. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Un hombre que defendía las ovejas de su padre contra los leones o contra los osos, y David vencía. Luchaba contra el león y ganaba. Luchaba contra el oso y ganaba. Y él dice, yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor. No habrá temor en mí. Si algo dijimos el domingo pasado y vuelvo a repetírselo es, no le abra la puerta al temor. Pero fíjese qué razón nos da David para no temer. No nos dice, yo no voy a caminar en temor porque soy un gran diezmador. No dice, yo no voy a caminar en temor porque no falto ningún domingo a la reunión. No dice, yo no voy a caminar en temor porque madrugo mucho. Dice, yo no caminaré en temor porque Dios está conmigo. Y escuche, David decía eso bajo un pacto inferior, pero hoy usted puede decir, Dios está conmigo todos los días. Aunque yo no haga todo bien, aunque yo no haga todo perfecto, Dios está conmigo. La Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, no lo haré, no lo haré, no lo haré. No, Dios no me va a dejar, ahora lo leeremos. Dios no me va a desamparar, Dios no me va a abandonar. Dios está conmigo todos los días. Jesús dijo, con vosotros estaré todos los días hasta el fin. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Dios a mi favor. Dios conmigo, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de no hacerlo todo perfecto, Dios sigue a mi lado. Dios está conmigo. Mire lo que dice, mantenga ahí, como tiene 10 dedos, deje uno ahí, en el Salmo 23, y venga con los otros 9 a Hebreos. Entienda lo que le digo, no hace falta que se corte un dedo y lo deje ahí. Solamente, como señal, a ver si ahora... Hebreos capítulo 13.